Bueno, vamos a tener una charla interesantísima. Un personaje que siempre me llamó la atención a mí, un personaje que es Don Bartolo, es el libro que acaba de publicar Maximiliano Molosnik, es un escritor que hemos entrevistado en algunas oportunidades, historiador él, y ahora nos alegra fervientemente porque ha crecido. La verdad que ahora tiene un editorial importante, ha crecido y el personaje es apasionante. Mirá si será interesante que tiene plazas por todo el conurbano, tiene calles por todo el conurbano, tiene un ferrocarril y la calle más importante de Avellaneda es la Avenida Mitre. Y sobre eso ha escrito, lo vamos a abreviar porque él se pone siempre Maxi Molo. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes, Omar Lencinas aquí. Hola Omar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Bueno, felicitaciones porque has crecido en editorial. Esta vas a tener una mayor distribución, mayor, como se dice ahora, como hablan te va a conocer más gente, digamos. Los streamers, ¿no? Sí. Bueno, digamos que desde el punto de vista de la difusión, sí, indudablemente que el libro haya sido publicado por la editorial Coligüe le da un volumen, una amplitud de difusión mucho más interesante, porque es una editorial que, digamos, tiene llegada a nivel nacional, así que eso me pone contento, y sobre todo el hecho de poder, digamos, poner a debate nuestra historia y poder revisar la vida, la obra y el legado de un personaje tan controversial como lo es don Bartolomé Mitre, ¿no? Claro, a mí siempre me llamó la atención, digamos, nosotros lo tenemos considerado como un prócer, sin embargo, bueno, el tema, recién estaba hablando antes de ingresar acá con un historiador de acá de Avellaneda y me dice, sí, otro día vamos a hablar de por qué es Mitre acá en Avellaneda, dice, la calle, la avenida principal de Avellaneda es la avenida Mitre, digamos, y también me dice, y también otro día tomamos a hablar sobre la avenida Pavón, y bueno, y por qué, ¿no? De las calles, que es todo un tema, ¿no? Pero Mitre me llamó la atención porque tiene calles, bueno, nosotros con este tema de la Feria del Libro recorrimos ahora no tanto, pero en los primeros años recorrimos, bueno, acá con Maximino, un montón de Feria de Libros por todo el conurbano y en todos lados Mitre, de la avenida Mitre 2 cuadras, de la plaza Mitre 2 cuadras. ¿Qué personaje digamos, operaba bien, como se dice habitualmente, para que su nombre esté presente en todos lados? Bueno, justamente eso que vos acabás de mencionar, la nomenclatura de las calles, ¿no es cierto? El nombre de las plazas, los ferrocarriles, etcétera, eso no es una casualidad, eso obedece justamente a lo que nosotros, los historiadores del campo revisionista, conocemos como la prédica incesante durante más de 120 años de la maquinaria cultural que la clase dominante necesita para legitimar el pasado y ejercer la opresión política en el tiempo presente. Es decir, que las calles se llamen Mitre, que los ferrocarriles se llamen Mitre, que la radio más importante de Buenos Aires se llame Mitre, no es una casualidad, obedece justamente a toda una concepción que busca, desde el punto de vista histórico, transformar la vida y la obra de este hombre prácticamente en un sinónimo de la nación argentina. Claro. Entonces, no hay casualidades en esas nomenclaturas. Hay claramente la construcción de lo que se llama el sentido común, en el cual Mitre ha sido una figura clave, porque este hombre no solamente ha sido un personaje multifacético, ¿no es cierto?, porque ha tenido labores en la política, en el periodismo, ha sido militar, ha sido escritor, ha sido traductor, ha sido gobernador, ha sido senador, ha sido presidente, es decir, ha tenido una vida muy multifacética, y justamente toda su vida y su obra están orientadas a la construcción de lo que la clase dominante argentina, desde el punto de vista cultural, consolidó desde el punto de vista político después de la batalla de Pavón. Por eso no es casual que a vos no te sorprenda tanto que haya calles Pavón o por todos lados,
porque en definitiva eso es parte del, digamos, del diseño de lo que después nosotros conocimos como la historia oficial, que justamente hacía eso, enaltecer todas y cada una de las acciones que esta clase dominante victoriosa en Pavón instrumentó después de esa batalla tan tremenda para consolidar la Argentina que conocimos durante casi 80 años, ¿no es cierto? Claro. Una nación semicolonial y dependiente. Claro. Sí, leyendo tu libro, me pareció muy generosa la actitud de Norberto Galazo para con vos, ¿no? Tu maestro, ¿no? Como señalás vos, bueno, Galazo es uno de los grandes historiadores de nuestra patria y fue muy generoso contigo al pasarte todo digamos, el esqueleto de esta investigación que continuaste. Sí, sí, sin lugar a dudas, déjame decirlo esto porque amerita ser mencionado. Norberto Galazo, aparte de ser mi maestro y mi amigo, es un intelectual de los que no abundan en el sistema intelectual argentino, porque es un hombre de una generosidad muy franca, de una bonomía absoluta, de un don de gentes extraordinario, y él me obsequió gran parte de su trabajo de archivo, que él había copiado durante muchos años de investigación, sin el cual realmente me hubiera dificultado mucho más hacer una investigación de esta envergadura. Porque bueno, yo hice mi propia investigación, pero debo reconocer que gracias al aporte enorme de los instrumentos documentales, del archivo, y sobre todo periodístico y bibliográfico, que Galazo me regaló, indudablemente fue un aventón muy, muy impresionante. Así que no puedo dejar de agradecerle. Y aparte hemos conversado con él sobre este libro, hemos compartido puntos de vista, él me ha hecho también algunas sugerencias y me ha, digamos, socializado algunos pensamientos sobre el personaje que a mí realmente me fueron muy útiles. Por supuesto que la responsabilidad final del libro es absolutamente mía, ¿no es cierto? Claro. Pero no puedo dejar de mencionar que el aporte de Galazo ha sido fundamental a la hora de hacer una investigación sobre un personaje que está profundamente blindado por la historia y al cual es muy difícil entrar desde todo punto de vista, ¿no? Claro. ¿Hay otros historiadores que ahondaron en la biografía de don Bartolomé Mitre? Mira, hay muchos historiadores que han escrito sobre Mitre, pero desde el campo, digamos, del liberalismo clásico argentino. Es decir, la mayoría de las biografías, y esto justamente fue uno de lo que a mí más me entusiasmó a la hora de hacer una biografía crítica de Mitre, porque el 95% de las biografías son absolutamente laudatorias, ¿no es cierto? Sí. Aún aquellas que están concebidas, si se quiere, con más rigor desde el punto de vista investigativo, ¿no es cierto?, y académico, son profundamente laudatorias de la política mitrista, y después están los que se llaman los panegidistas, ¿no es cierto?, que son los que han batido el parche sobre la herencia de don Bartolo en los últimos 120 años, y han construido una historia boba y mentirosa, porque omiten hechos, esconden otros, falsean cuando la explicación no les resulta conveniente. Entonces, en esa maraña, digamos, de apologistas y de amanuenses y de panegidistas, se hacía muy difícil correr el velo de la otra historia de Mitre. Por eso este libro lo que apunta es a eso, a poner en cuestión y a ofrecer de alguna manera una descripción de aquellas cuestiones que la historia oficial o no nos cuenta, o nos cuenta de modo sesgado, o nos omite o directamente nos miente. Claro. Por eso pone el ojo en cuestiones que no han sido tratadas por otras biografías, como el rol militar de Mitre, ¿no es cierto? Su rol como historiador, sus intentos de ser un gran poeta, cosa que no pudo lograr, sus intentos de ser un gran traductor, es decir, facetas que han sido de alguna manera escamoteadas, porque claro, hay que construir la imagen sagrada del bronce. Entonces, algunas cosas hay que mejor omitirlas, otras mejor esconderlas, y otras, bueno, si no queda otra opción, mentir directamente. Claro. En esto hace poco, este libro es estreno prácticamente, no se ha presentado todavía. Bueno, este libro salió hace poquito más de un mes, o sea que está recientemente lanzado al mercado editorial. Hice una presentación hasta ahora acá en mi patria chica, en Merlo, en el Instituto de Formación Docente 29, y tengo de acá a fin de año algunas invitaciones más para presentarlo, pero sí estamos ahora en el momento de
digamos, de la presentación y la difusión del libro. Claro, y en este primer semblanteo, ¿cuáles fueron las repercusiones? Porque eso resulta Bueno, interesante, ¿no? sí. Porque esto, digamos, me parece a mí que va a tener un amplio recorrido, porque como no hay del personaje, no hay biografía del personaje, digamos, te despierta curiosidad, ¿no? Del personaje. Sí, lo que yo creo que no hay es una biografía escrita desde esta perspectiva, Claro. digamos, desde la perspectiva del campo popular. Desde ese lugar no hay una biografía crítica de Mitre. Hay otras biografías, por supuesto, dando vuelta por allí, pero como te decía antes, están dentro de la tradición de los herederos de Mitre. Claro. Sí, y con respecto a las repercusiones que me preguntás, déjame contarte, por ejemplo, que he recibido muchos llamados del interior del país, hice muchas entrevistas radiales, así como esta que estamos teniendo con ustedes en distintas provincias argentinas, donde evidentemente el tema tiene mucho más interés que en la digamos, en la mitrista ciudad de Buenos Aires, que por supuesto es mucho más refractaria a una revisión crítica de, digamos, de la vida y la obra de quien fuera su caudillo emblemático. Así que he dado entrevistas radiales, por ejemplo, en Mendoza, en Neuquén, en Entre Ríos, en La Pampa, es decir, como que en el interior del país aparentemente hay un mayor interés por ahondar en la figura de este personaje que es indudablemente el paladín del porteñismo y que tan a mal traer puso a las provincias durante tanto tiempo, ¿no? Claro. Hola Maximiliano, un gusto, Maximino te habla. ¿Qué tal, Maximino? ¿Cómo estás? ¿Cómo Un estás? gusto saludarte. Igualmente. Te quería preguntar, bueno, en la pregunta está la respuesta, pero quería que lo cuentes un poco vos. El esquema unitario de la Argentina, o sea, de el interior mirando hacia Buenos Aires y Buenos Aires como punto de partida hacia el interior, ¿no? ¿Es un poco un esquema armado por Mitre, geográfico? Mira, Mitre en realidad es el continuador de la política de Rivadavia, ¿sí? Mitre lo que hace es, con una mayor sofisticación, profundizar y mejorar ese esquema. Es decir, Mitre es de alguna manera el hombre, el gerente de negocios, el hombre clave que encuentra el imperialismo británico para poner en marcha ese esquema, darle consistencia y hacerlo más profundo y más duradero. Es decir, Mitre es un Rivadavia mejorado y ayornado a los tiempos políticos, digamos, de 1860. Sí, es decir, es un hombre sumamente hábil, porque eso hay que reconocérselo, y es el que mejor expresa, es un gran constructor de hegemonía, porque es el que mejor expresa los intereses, digamos, de las dos clases sociales más poderosas de la Argentina en aquellos tiempos, que eran la burguesía mercantil del puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? Este sector social que se afincaba, digamos, en la política portuaria y pro-británica, y que no tiene ningún tipo de conciencia nacional, que lo único que quiere es comprar barato afuera y vender caro adentro, y que quiere, digamos, destruir con el libre cambio y con la manufactura barata a todas las industrias artesanales del interior. Esta es la clase social a la que Mitre representa, con el aditamento de que Mitre logra encolumnar detrás de su liderazgo a los antiguos terratenientes bonaerenses que habían sido rosistas en su momento y que cuando cae Rosa se dan vuelta como una media y se casan con Mitre. Entonces, esta articulación de clases, ¿no es cierto?, es, me parece, el gran hallazgo histórico que logra Mitre, poder ponerlos a todos ellos, enfilarlos detrás de su conducción política para, por supuesto, barrer a todos los opositores que hubiera para instrumentar este proyecto, que no es cierto, que era el proyecto de la factoría, el proyecto de la Argentina vasalla semicolonial, endeudada, y al servicio, digamos, de su graciosa majestad británica, desde el punto de vista de ser una semicolonia que no era más que una granja proveedora de materias primas. Ahí está el corazón, el centralismo económico porteñista, que es más que unitario, ¿no es cierto? Es una superación del unitarismo, es una mejora, mejora entre comillas, ¿no? Es una sofisticación del viejo modelo unitario, llevado al contexto de la década de 1860. Y mucho más efectivo, por supuesto, a costa de, por supuesto, de la sangre que hizo derramar
tanto en las provincias interiores como en la Guerra del Paraguay, porque no fue gratis la instauración de este modelo. Sí, sí, al servicio de Inglaterra, porque bueno, la Guerra del Paraguay fue una masacre vergonzosa, ¿no? Por supuesto, la Guerra del Paraguay, como decía Alberdi, fue una guerra civil latinoamericana, no fue un enfrentamiento de 3 países contra uno, fue una guerra que enfrentaba básicamente 2 proyectos económicos contrapuestos, el modelo nacional autocentrado y de desarrollo productivo del gobierno de López, que enfrentaba al proyecto librecambista y enfeudado al imperio inglés, que era el proyecto de Mitre, con la alianza del imperio esclavista de Brasil y los colorados uruguayos. Es decir, es mucho más que una guerra entre 3 países, es una guerra que enfrenta 2 modelos económicos de la nación balcanizada que era América Latina. Y del otro lado, bueno, ¿quiénes se le oponen a Mitre de la Guerra del Paraguay? Los federales de las provincias, como te decía, que tienen una idea económica mucho más nacional, mucho más proteccionista, ¿sí? Los blancos uruguayos, que son como aliados de los federales de las provincias, y ahí tenés un poco el bloque, y el gobierno paraguayo, por supuesto, el proyecto político conducido por el Mariscal López. Ahí tenés un poco la oposición, si se quiere, nacional, popular, latinoamericana, al otro bloque de poder colonial y que busca la factoría. A la vez, Maximiliano, me parece que él, él es fundador del Diario de la Nación, ¿no? Es uno de los fundadores. Sí, claro, bueno, esa es otra de las facetas de este Mitre multifacético, ¿no es cierto? Como le decía es un Rivadavia 4D. ¿No? Claro, y aparte con una enorme capacidad, porque no hay que negarle que el tipo tenía una enorme capacidad desde el punto de vista político e intelectual, y Mitre comprende, porque es un sujeto muy hábil y muy astuto, que quien tiene el control de la opinión pública es el que gana la partida, es aquel que va a poder construir mejor la hegemonía. Por eso funda la Nación, porque él, de hecho, la bautiza la tribuna de doctrina, ¿no es cierto? Mitre se junta con un montón de hombres de negocios del puerto de Buenos Aires, que son los que lo financian, y los convence de que es necesario tener un diario que pueda de alguna manera orientar la opinión pública, porque al ser aquellos gobiernos de opinión, aquel que tuviera el control de la tribuna periodística iba a ser mucho más efectivo a la hora de consolidar la dominación. Y esta lógica que él tiene en su cabeza, que es realmente desde el punto de vista ideológico, hay que sacarse el sombrero, aunque sea una ideología con la que uno no comulga, por supuesto. Por su eficacia, es la misma lógica la eficacia, exactamente. Es la misma lógica que aplicó a la historia. Por eso Mitre toma el control de la historia y se transforma en el creador de la historia oficial. Porque él también entiende que la historia es parte del instrumental teórico de la carta de navegación que necesita una clase dominante para consolidar su poder. Por eso escribe la historia de San Martín, por eso escribe la historia de Belgrano, por eso escribe párrafos sumamente agresivos contra los caudillos, contra Bolívar, contra el federalismo, es decir, ahí toda la concepción. Por eso la historia oficial nace de puño mitrista y de ideología liberal, pero es parte de una caja de herramientas más grande que es justamente la que la clase dominante necesita para instrumentar su dominación política y económica. Ya esos primeros diarios, los primeros diarios desde la ignorancia total, porque no recuerdo, ¿esos diarios ya llegaban a todo el país? Bueno, el Diario de la Nación tenía una circulación bastante amplia. Digamos que entendamos por todo el país, el país, digamos, de 1870, ¿no es cierto? Que no era el país que nosotros conocemos actualmente, porque había un montón de territorios que todavía no estaban incorporados a la nación, a la nación argentina. Pero tenía una circulación bastante importante, sí. Por lo menos mucho más potente que la que tenían los diarios de las provincias, que por cuestiones económicas o de insumos o de posibilidades, que no podían nunca competir con un diario que básicamente era el vocero de la política portuaria, ¿no es cierto? Y que tenía era una especie de tanque bélico comunicacional. Por algo el Diario de la Nación se transformó en el diario más importante de Sudamérica. Y vos fíjate que aún hoy, hasta el día de hoy, si bien los diarios de papel están en retirada, el Diario de la Nación sigue teniendo una centralidad muy importante en el periodismo, en la gráfica argentina.
Y ahora, bueno, la familia Mitre, un poco desavenida, porque hay conflictos ahora entre ellos, le agregaron el canal de televisión a Nación Más. O sea que siguen teniendo esta idea de aparato bélico comunicacional, ¿no es cierto? Ayornada, por supuesto, a los tiempos, pero la tienen, como la tuvo don Bartolo cuando fundó el diario. ¿Clarín no es socio también de La Nación? No, Clarín es otro grupo. Ah. Clarín es otro grupo. Pero no hay Mitres ahí. El diario de La Nación hoy está... no, al menos oficialmente. No, el diario Clarín, en sus orígenes, tiene más vinculación con las ideas, digamos, desarrollistas. Después, bueno, cambia su política en la década del 70, producto de otras circunstancias, pero no, el clásico diario argentino de la oligarquía argentina es el diario de La Nación. Es el diario que supo tener entre sus columnistas de lujo, por ejemplo, al doctor Mariano Grondona, por decir alguno, lo tiene a Joaquín Morales Solá, o sea, las grandes plumas de la oligarquía argentina se han expresado siempre en el diario de La Nación. Sí, muy buenos críticos en teatro, en cine, sí. Sí, tiene por supuesto todo un aparato cultural muy reconocido, ¿no es cierto? Y muy sofisticado, pero si vos vas a la hondura del mensaje, y bueno, sigue siendo el mismo diario de siempre, ¿no es cierto? Es el diario de las ideas antipopulares, de las ideas que están siempre mentando políticas antinacionales, siempre presentando, digamos, la historia, presentando a los próceres de la historia, diciendo que son los que eran amigos de los ingleses, es decir, hay toda una línea ideológica que se mantiene, porque el diario fue concebido como eso, fue concebido como un ariete, como una tribuna de doctrina, como decía Mitre. Sí, periodismo militante le llamaríamos nosotros, ¿no? Pero del otro lado. Tal cual. Es muy llamativo cómo, bueno, ya desde los canales de televisión, ¿no? De los canales de estos grupos tan importantes, de repente una noticia como puede ser un corte en la avenida 9 de Julio, es más importante que lo que te está pasando en tu pueblo, poner que seas de Venado Tuerto o de Tres Arroyos o de algún pueblo de Córdoba. ¿Por qué la noticia central tiene que ser un corte del 9 de julio si vos estás viviendo otra realidad, no? Bueno, porque como te decía antes, la política unitaria, Mitre ha sido el caudillo porteño por antonomasia. Y toda su acción política, más de 50 años, estuvo orientada siempre a mantener ese apoyo fervoroso que tenía en la ciudad puerto, ¿cierto? Entonces nunca tuvo demasiadas preocupaciones por las realidades provincianas. Y si en algún momento hablaba de la Unión Nacional, que también lo hizo de modo oportunista, sobre todo en los años anteriores a hacerse gobernador y a hacerse presidente, era en todo caso una Unión Nacional con Buenos Aires conduciendo y las provincias siempre sujetadas de modo subalterno a Buenos Aires, como que la hermana mayor siempre tenía que tener la conducción de la nación, y las hermanitas pobres tenían que acompañar las decisiones de la hermana mayor. Esa era la idea de la unidad nacional de Mitre, que no era la misma, por supuesto, de la de los hombres del federalismo de las provincias, que realmente tenían una idea de nación federal auténtica. Por eso se dieron los tremendos conflictos que se dieron, y por algo Mitre tomó la decisión que tomó cuando reprimió a los caudillos federales de las provincias, generando casi 5.000 muertos durante su presidencia, y dejando para la historia hechos tremendamente dolorosos y sanguinarios, como por ejemplo el asesinato de Chacho Peñalosa, que fue un asesinato hecho por los hombres que se autotitulaban civilizados, entre comillas, pero que masacraron a un hombre como el Chacho Peñalosa, que estaba rendido, desarmado, lo lancearon, le cortaron la cabeza y la pusieron en una pica a la expectación pública en la ciudad de Olta de La Rioja. Entonces ahí estaba, ¿no es cierto?, la auténtica política liberal y democrática de la que tanto se jactaban. Uno la puede ver expresada en la cantidad de muertos que hubo durante las campañas represoras de los sanguinarios oficiales uruguayos de Mitre, que entraban en las provincias a sangre y fuego. Sí, José Hernández le decía a los salvajes. José Hernández le decía a los salvajes unitarios, ¿no? Claro. O sea, los salvajes unitarios están de fiesta, decía José Hernández, al enterarse de la muerte de Chacho Peñalosa. Qué buen libro ese. Porque los hombres, claro, eso lo dice Hernández en el famoso libro
Rasgos biográficos de la vida del general Ángel Vicente Peñalosa, que es un libro magnífico, donde Hernández arranca así. Y Hernández es un hombre del federalismo y es bonaerense, sin embargo, se horroriza de cómo estos liberales que se llenan la boca hablando de libertad, ¿no es cierto?, de democracia, de república, etcétera, de principios, se transforman en asesinos sanguinarios. Pues ahí está una enorme contradicción entre la prédica de Mitre y su praxis política. Y ahí me parece que es donde los biógrafos no han querido ahondar, porque claro, vos tenés que entrar en lugares difíciles. Mejor quedarte con la teoría, representar a Mitre como un liberal, como un republicano, como un demócrata, ¿no es cierto? Pero cuando tenés que ahondar en los hechos históricos, ¿cómo explicás este tipo de cosas? Por eso la idea mía con este libro era justamente poner a revisión algunas verdades sagradas que se habían planteado en general en la historiografía sobre la figura de Mitre y ofrecer, bueno, una nueva documentación, nuevas perspectivas y que se abra la polémica. Claro. Un poco la idea era esa. Sí. ¿Qué encontraste de Mitre que no conozcamos? El Mitre poeta... Bueno, encontré varias cosas. Sí, no, pero no conozca la mayoría, por lo menos, que no sean tan conocidos, ¿no? Bueno, mira, por lo pronto lo que encontré es que todo lo que nos han contado sobre la faceta de militar de Mitre o es una mentira o ha sido debidamente edulcorado para hacer de Mitre un gran general. Y la evidencia histórica nos muestra totalmente lo contrario. Porque Mitre en realidad no ganó una sola batalla en su vida. Si uno empieza a estudiar en profundidad, va a descubrir que todas sus acciones militares o fueron derrotas o fueron reveses. Por ejemplo, Mitre es derrotado en Sierra Chica por los indígenas, es derrotado en Cepeda por Urquiza, gana la batalla de Pavón, entre comillas, porque Urquiza le regala la victoria, si no, no hubiera ganado tampoco. Produce el desastre más grande de la historia militar argentina, que es la ofensiva sobre Curupaití, que deja 10.000 muertos. Toma el mando de un ejército sedicioso y golpista en 1874 contra el gobierno de Avellaneda. Participa de la resistencia militar en 1880 contra el gobierno nacional, enfrentando a Roca. Es decir, es el ideólogo fundamental de la Revolución del 90, es decir, todas y cada una de las acciones militares de Mitre están vinculadas a acciones antidemocráticas o a reveses militares espantosos. Bueno, este tipo de cosas la historia oficial no las cuenta, porque claro, nos han vendido la faceta de gran militar, ¿no es cierto? Claro. Pero esa es una de las cosas sobre las cuales yo trato de alguna manera de echar luz en el libro. Y ¿cómo el Mitre poeta le fue mal? ¿Quiso llegar a España con sus poemas, a Europa? Y ¿cómo lo ves al Mitre poeta? ¿Vale la pena? Mira, Mitre siempre quiso ser un gran poeta y nunca pudo. Desde muy jovencito tenía como la ficción por escribir poemas y el deseo de ser un reconocido poeta. Las poquitas cosas que publicó fueron duramente criticadas tanto por los críticos de su época como por otros poetas. Las rimas de Mitre, por ejemplo, que es la obra más lograda, si se quiere, entre comillas, con la cual muchos nos torturaban en la escuela secundaria, ¿no? Contiene algunos versos que son realmente olvidables, francamente olvidables, y de alguna manera Mitre intenta darse a conocer, por ejemplo, en sus años mozos, protagonizando una discusión muy airada con Francisco Acuña de Figueroa, que era el hombre que escribió la letra del himno nacional uruguayo, cuando Mitre era, digamos, un chiquilín, un mozalbete, y para darse a conocer, porque era muy vanidoso, ¿no es cierto?, y realmente él creía que estaba dotado de un estro poético fuera de serie, intenta producir una polémica con Francisco Acuña de Figueroa, que por supuesto le va muy mal, y de alguna manera, a pesar de que hace algunas publicaciones en algunos diarios en la banda oriental, comprende rápidamente que su poesía no es de lo más importante que puede producir. Entonces de alguna manera la abandona, pero la abandona entre comillas, porque siempre busca la manera de reeditar sus poemas. De hecho, la reedición de rimas se hace durante muchos años, tiene 3 o 4 ediciones el libro,
pero básicamente, para hacerte resumido, nunca logró ser reconocido ni por los poetas de su época ni por los críticos, ni como poeta ni como literato, Qué interesante. ni como traductor, que era otra de las facetas que le interesaba cultivar. La crítica ha sido muy dura con su obra poética y con sus novelas y con sus traducciones. La crítica de los mismos diarios, el diario La Nación, supongo, de algunos, ¿no? Algunos No, regionales. las críticas de los que no coincidían con sus puntos de vista sobre cómo se debía traducir, por ejemplo, la Divina Comedia, o las mismas críticas literarias de la época. Cuando Mitre publica su novela llamada Memorias de un botón de rosa en Chile, bueno, hay una serie de juicios lapidarios hechos por escritores y hombres de letras de la época, haciendo, digamos, una descripción sobre lo paupérrima que eran sus metáforas, ¿no es cierto?, sus frases huecas. Es decir, hay toda una crítica muy fuerte hecha por hombres de contemporáneos a Mitre, ¿no? Me estoy refiriendo, no posteriores. Ahora sí, claro, ahí está, claro, eso es lo que no, ese dato no lo tenía. Claro, intentó, digamos. Claro que intentó muchísimo. Es más, él hubiera deseado ser reconocido como poeta, no como periodista, ni como militar, ni siquiera como presidente. Claro. Pero bueno, no pudo porque no estaba dotado, no tenía la bendición de las musas. Sí, pero hizo lo que pudo. Leía a los franceses, a los ingleses, los decadentes, Baudelaire, ¿estaba al tanto de eso? Mira, era un hombre que tenía un nivel de formación muy importante para su época, eso sí no se le puede negar. Leía regularmente en francés, en inglés, había estudiado mucho el idioma italiano porque estaba obsesionado desde muy joven con la idea de traducir la Divina Comedia, pero era un hombre de una cultura libresca, podríamos decir, ¿no es cierto? Bastante aquilatada, pero libresca. Sí. No tenía mucho, digamos... sensibilidad, digamos, ¿no? Claro, no tenía mucho anclaje con corrientes de pensamiento, por eso hay toda una polémica sobre si era un romántico en su juventud o no lo era, pero era básicamente un autodidacta, un sujeto formado a sí mismo, que había hecho muchas lecturas eclécticas y que tenía una especie de afición por la poesía, a tal punto que muchas anécdotas militares que lo muestran a Mitre, mientras otros, digamos, se jugaban la vida, Mitre estaba escribiendo poesía, por ejemplo, en los campos de batalla o en determinadas circunstancias. Después aparecía para la foto. Claro, por ejemplo, además hay una anécdota muy famosa, que uno de los oficiales le pregunta qué está haciendo, en la banda oriental, por ejemplo, ¿qué está haciendo acá, coronel? Y yo estoy economizando sangre, dice Mitre. Y en realidad estaba leyendo un libro de Baudelaire, de Voltaire. Sí, entonces, claro. O en la guerra del Paraguay también hay muchos testimonios de oficiales que cuentan que mientras estaban los soldados argentinos muriendo como moscas en las batallas, Mitre estaba en el campamento leyendo, qué sé yo, la ciudad antigua de Fustel de Courage, o intentando traducir El infierno del Dante. Claro, estaba en otra. Siempre tuvo esa claro, el tipo estaba como en otra, siempre tuvo esa ficción de ser consagrado como un gran poeta. Claro. Nunca pudo, pero lo intentó. Sí, sí. ¿Y el nombre, don Bartolo le decían? Don Bartolo le decían sus enemigos políticos, a él no le gustaba que le digan Don Bartolo, pero así se lo conocía en la jerga de la política de aquellos años. Sí, con Omar hablábamos recién antes de entrar, le decían Don Bartolo, ¿no? Sabíamos que sí, básicamente Don Bartolo era un sobrenombre que le habían puesto sus opositores políticos, ¿no es cierto? Ya fueran federales o autonomistas bonaerenses u hombres del interior del país. Suena como más burlón, ¿no? Sí, claro, era irónico, claro, es irónico. Claro que es irónico. Sí, me sonaba. Yo por eso en el libro de alguna manera juego con esa ironía, por eso el libro se llama Don Bartolo, el patriarca de la Argentina, con patriarca entre comillas, ¿no es cierto? Es una ironía, claro que sí. Claro, el patriarca, claro. Sí, pues está con esa barba, como es, claro, como... Claro, bueno, exactamente, jugando con la noción del patriarca, ¿no? Tal cual. Bueno, Maximiliano, ahora tendrás que recorrer ferias y presentaciones por todos lados, porque, bueno, la editorial también hizo una gran apuesta por este libro. Sí, la verdad que es una apuesta grande porque, bueno, la figura de Mitre, ya te digo, era una figura que tenía que
tenía y sigue teniendo un blindaje mediático e histórico muy potente. Entonces, claro, apostar por un libro que de alguna manera pone en discusión algunas verdades sagradas de nuestra historia, realmente es una apuesta, ¿sí? Claro. Yo lo que intenté básicamente, ya te digo, no es escribir un libro que contenga un decálogo de verdades, ni mucho menos, sino simplemente ofrecerle al lector, sobre todo ahora que pareciera que están tan de moda las ideas liberales, ¿no es cierto?, que se han puesto tan de moda en este tiempo actual, bueno, a los lectores jóvenes, que están tan interesados en este tipo de ideología, bueno, que se tomen un rato y que conozcan al padre fundador de este liberalismo antinacional en la Argentina y puedan pensar un poquito en estas contradicciones, ¿no? Porque si realmente vos sos un auténtico liberal, vos no gobernás con estado de sitio, por ejemplo, claro, durante 6 años. Si vos sos un auténtico demócrata y vos creés en la libertad de expresión, vos no metés en cana a ciudadanos porque tienen opiniones políticas contrapuestas a las tuyas y no clausurás diarios porque expresan puntos de vista distintos a los que sostienen tu gobierno. Si tenés realmente una auténtica política democrática y de principios, vos no entrás a sangre y fuego en las provincias y provocás matanzas horribles mandando prácticamente una banda de asesinos y de sanguinarios que con la excusa de llevar la libertad, la democracia y el progreso se cargan 5.000 compatriotas en 6 años. Entonces, bueno, este tipo de cosas que la historia oficial a veces no las cuento, las pasa por arriba muy rapidito, son las que de alguna manera aparecen en el libro para que un argentino del siglo XXI, bueno, pueda conocer un poco cómo fue que este liberalismo antinacional, porque también hay que reconocer que hay ciertos aspectos del liberalismo argentino que no se reducen al mitrismo, ¿no es cierto? No todos los liberales eran como Mitre, eso hay que decirlo, ¿no? Sí. Pero bueno, en el caso de Mitre, es el más emblemático de los liberales más antinacionales que hubo en la Argentina. Sí, te quería preguntar eso. Quería preguntar eso, Maximiliano, porque vos decías, esa figura no es tan cuestionada. Me da la sensación que es mucho más cuestionado Roca que Mitre, ¿no? Pero no tengas la menor duda que es así, porque por lo que te dije antes, porque la figura de Mitre está blindada. Mitre ha sido presentado como el sinónimo de la nación argentina. Entonces no ha sufrido nunca una revisión crítica y exhaustiva sobre su vida, sobre su obra y sobre su legado, como sí le ha sucedido a hombres como Roca, como vos mencionabas, Sarmiento, Rosas y otros que te puedo mencionar, a los cuales sí se les ha hincado el diente y los historiadores han podido, digamos, desde distintas posiciones, por supuesto, de distintas interpretaciones, revisar críticamente sus acciones y su vida. Con Mitre no se ha podido, por lo que te decía antes, porque justamente Mitre está como blindado y cuenta con la protección. Acá un poco aparece la gran figura de Homero Mansi, que definió esto muy bien, cuando le preguntaron qué pasaba con Mitre, y Mansi dijo, ¿sabes lo que pasa? Nadie se mete con Mitre, porque Mitre se dejó un diario de guardaespaldas. Eso es gran verdad. Y tenía una gran verdad, decía el fenomenal Homero Mansi. Ahí está la explicación. Nadie se mete con Mitre porque Mitre se dejó un diario de guardaespaldas. Un oligopolio ya. Claro, y se dejó un canal de televisión también ahora, claro, exacto. Ahora se amplía. Bueno, genial. La verdad que muy interesante. La verdad que la lectura de este libro fue apasionante. Pone, creo que en valor, planta una señal de lo que debemos conocer, otra parte de la historia. Creo que da para un gran debate esto, ¿no? O sea que cuando en las presentaciones sucesivas que tengas que hacer, da para debatir esto, va para que los oyentes o los lectores pregunten, ¿no? Para abrir el juego del debate, ¿no? Sin miedo, claro. Sí, claro, Omar, absolutamente. Es más, la idea del libro, como te decía, es esa, abrir un gran debate nacional, porque yo estoy convencido que una auténtica democracia se funda, entre otras cosas, en que podamos debatir sobre nuestro pasado con toda la documentación arriba de la mesa, o sea, sin mentiras, sin ocultamiento, sin ocultar información, sin omitir, sin ningunear, sin falsear, con todos los hechos arriba de la mesa, y que haya distintas interpretaciones que puedan confrontarse. Eso no está mal. Justamente eso mejora la calidad democrática. Claro, yo no creo que ningún país pueda construir una democracia sana, madura y pluralista escondiendo los aspectos que no nos convienen de nuestra historia. Hay que poner todo arriba de la mesa y después producir un debate, por supuesto, serio, bien documentado, bien fundamentado, pero que no haya
sujetos que sean absolutamente intocables. Claro. Bueno, Es un poco lo que Maximiliano, venía pasando con Mitre. la verdad que nos has dado un pantallazo, ojalá tenga un hermoso recorrido largo y bueno, y que lleve los objetivos que vos proponés, ¿no? Abrir el debate, abrir el juego para que se conozca otra parte de la historia, ¿no? Así que felicitaciones, lo mejor Sí. para vos, lo mejor para la editorial y bueno, que tenga un largo recorrido el libro. Felicitaciones. Bueno, te agradezco mucho, Omar, Maximino, por el espacio, por la invitación. Vos sabés que a nosotros, los historiadores del campo popular, nos resulta muy dificultoso a veces acceder a los medios, así que yo te agradezco muchísimo el tiempo. Nosotros estamos siempre presentes acá en esa, coincidimos en la línea histórica del revisionismo. Yo lo Así sé, que yo lo eso sé, sí. te lo agradezco porque ya hemos hablado otras veces, así que pero necesitaba volvértelo a decir en público. Te agradezco mucho el espacio, el tiempo, y sé que sos un apasionado de la historia argentina, y bueno, nada, que vas a ayudarnos a nosotros a poder dar este debate en donde se pueda, para hacer que la calidad democrática argentina se profundice y que la verdadera historia salga a la luz, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Maximiliano, un gusto, Un abrazo. como siempre. Gracias. Un abrazo enorme, que estén muy bien, a Gracias. disposición de ustedes. Gracias, buenas tardes. Maximiliano Molosnik, historiador, presenta este libro Don Bartolo, editado por Coligüe, esta tarde en Historias de aquí en la Radio.